Bueno, les digo, la idea es cerrar la sesión, cerrar la unidad 5, de manera que hoy alcancemos a ver la parte teórica, vemos algunos ejemplos el viernes y la idea sería tener el examen de la unidad 5 el siguiente lunes. ¿Ok? Entonces, estamos viendo inferencia basada en dos muestras. ¿A qué me refiero? Estamos buscando generar conclusiones acerca de un cierto parámetro estadístico entre dos muestras diferentes. ¿Sale? Entonces lo que queremos es, tenemos dos muestras, vamos a comparar un parámetro y vamos a decir algo acerca del parámetro en la muestra A y en la muestra B. Esa es básicamente la idea de este capítulo y nos estamos basando en el marco, digamos, teórico que se planteó en la unidad anterior, que es la parte de inferencia acerca de pruebas de hipótesis. Entonces, en la sesión anterior vimos cómo relacionar o evaluar la diferencia entre los valores medios de estas dos muestras. En corto, lo que hacíamos, bueno, hacemos varias suposiciones. Las muestras tienen diferente número de elementos cada una y cada elemento proviene de una distribución normal, pero con diferente valor medio, ¿sale? Entonces, lo que queremos decir eventualmente es si esos valores medios de ambas muestras son iguales, o pueden ser uno mayor, o puede ser otro menor, o puede ser simplemente diferente. Ok, entonces ahí eso establecía lo que eran las hipótesis alternativas. La hipótesis nula es que los valores medios son iguales y las alternativas es que uno es mayor o menor o simplemente diferente. Bueno, en el caso, teníamos tres casos. Primero asumíamos que las desviaciones estándar eran conocidas, lo cual es un caso muy raro que ocurra, pero puede darse. El caso 2 es que las muestras que estamos teniendo son relativamente grandes y entonces eso nos permite aproximar las distribuciones de los datos como variables gaussianas que tienen una varianza que la podemos aproximar por la varianza muestral. Okay. Y el caso 3 es que los datos provienen de distribuciones normales, pero el tamaño es relativamente pequeño, entonces tenemos que utilizar una distribución diferente para la comparación y es una distribución T. Bueno, eso es lo que veíamos en el caso anterior, en el primer caso que evaluamos. En el siguiente, considerábamos que teníamos pares de datos. Y esos pares de datos eran de una misma cosa, pero en diferentes situaciones, de manera que se podían comparar. ¿Ok? Entonces, esa es la clave aquí. De manera que pueden compararse. ¿Ok? Y entonces lo que hacíamos era tomábamos las diferencias entre esos pares de datos y evaluábamos el valor medio de esa diferencia. Y fue lo último que vimos en la sesión anterior. Vimos el ejemplo y ahí nos quedamos. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un cierto parámetro asociado con la proporción de los elementos que cumplen una condición. Ok. Vamos a tomar que tenemos dos muestras, una con m individuos y otra con n individuos diferentes en general. Y lo que quiero es evaluar una prueba de hipótesis acerca de las proporciones que cumplen una cierta característica en ambas muestras. ¿Okay? Cumplen una cierta característica particular. ¿Qué es lo que vamos a suponer?
que esta característica se posee en ambas muestras, o sea, es posible compararlo en ambas muestras, y esos valores de esas proporciones, para la primera la vamos a llamar P1 y para Y la vamos a llamar P2. ¿Ok? Y entonces los valores de la muestra X van a generarse de una distribución binomial que tiene m valores y que tiene la propiedad de la característica es la proporción P1, y de Y cada una de ellas tiene, aquí hay un error, déjenme nada más corrijo aquí, aquí debe ser n, perdón, es n y P2 en Y. ¿Okay? Aquí me falta un puntito. Okay. Bueno, si yo lo hago de esa manera, las proporciones a través de la estimación puntual, estas proporciones, entonces es X entre M y en este caso de P2 es Y entre N. ¿Ok? Cuando yo evalúo el valor esperado de estas estimaciones, van a corresponder con los valores reales. Y la varianza de esta diferencia va a depender, en este caso, de los tamaños de las muestras, inversamente proporcional. Entre mayor sea el tamaño de la muestra, X y Y, estos denominadores se hacen más grandes y eventualmente la variabilidad que vamos a tener se va a ir haciendo más pequeña. Entonces, si se fijan, si M y N tienden a infinito, entonces la variabilidad en la diferencia o la varianza en estas estimaciones tiende a ser cero. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar que la hipótesis nula en nuestro planteamiento es que las proporciones sean iguales, o sea que P1 menos P2 sea igual a 0. Y vamos a considerar que las muestras son grandes. Es decir, que el tamaño N y M es mayor que 40. Y lo que vamos a hacer es generar una estadístico a través de la puntuación Z. En este caso es P1 estimado menos P2 estimado entre la variabilidad, que en este caso sería P1 por 1 menos P1, que sería Q, que le estoy llamando, por 1 entre M más 1 entre N. ¿Ok? En este escenario, esta nueva variable, este estadístico, va a tener una distribución gaussiana, ¿okay? Con media 0 y varianza 1. ¿Ok? En este caso, fíjense, el denominador, como estos serían los valores reales, los cuales no los tengo, ¿ok? Los valores reales P1 y P2, lo que yo puedo hacer es hacer una estimación. Lo voy a marcar. El denominador Z no puede evaluarse, se desconoce el valor real de P. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es una estimación en función de un promedio. Es decir, vamos a decir el promedio de X más Y. Entonces tomamos X más Y, que es el número de veces que se cumple la propiedad, entre el tamaño de la muestra total. Y es como si estuviéramos juntando un estimado global de las dos muestras. ¿Okay? Y esto es igual. Si se fijan, esto es X entre M y esto es Y entre. Esto sería P1 estimado
con m entre n. Fíjense, esto lo único que les da es una proporción de qué tan válido es uno y cuál es el otro. Porque estos valores siempre son en menores a la unidad. Este de aquí. ¿Ok? Entonces, la prueba de hipótesis, lo que vamos a hacerla es ya con estas estimaciones. Acuérdense que aquí la hipótesis nula es que las proporciones son iguales. Entonces vamos a tomar la diferencia entre las proporciones estimadas, que esto es x entre m, y esto es y entre n, entre la variabilidad que tengamos. ¿Ok? En este caso vamos a tomar, igual que en los escenarios anteriores, 3 posibles hipótesis alternativas. La primera es que P1 sea mayor que P2, es decir, que 1 menos P2 sea mayor que 0. La otra es que sea, la alternativa es que sea menor. En este caso, si se fijan, aquí es P1 mayor que P2. Aquí es P1 menor que P2. Y en el caso 3 es que simplemente las proporciones sean diferentes. ¿Ok? En función de este estadístico, lo que vamos a generar es una condición de rechazo. Y para eso necesitamos el valor crítico. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, aquí el valor crítico podría ser Z alfa o Z alfa sobre 2, dependiendo de qué tipo de hipótesis alternativa tengamos. Esto ya lo hicimos. Puntuación Z. Y entonces tenemos la región de rechazo, ¿ok? Para las 3 hipótesis. Podemos hacer lo mismo en términos del p-valor. ¿Ok? Que es a través de calcular la probabilidad. Cuando tomamos a partir de ese estadístico la probabilidad de que sea arriba de ese estadístico. Y si eso es menor a alfa, entonces se rechaza. La otra sería la probabilidad de que sea debajo del estadístico. Acuérdense que este Z es mi estadístico. Y en el caso de diferente, tomamos el mínimo entre que sea a partir de ese umbral debajo de la probabilidad o arriba. También podríamos generar el intervalo de confianza para esta diferencia de las proporciones, donde esta... Uy, ya no se ve aquí. Este es el error, básicamente, lo que tendríamos. Este WP, que depende del valor crítico y de las estimaciones. Acuérdense que aquí, bueno, esto es igual a... Aquí sería P2. Ok. Bueno, ¿sale? Entonces, a ver, lo que tendríamos que hacer en breve es calcular estas proporciones, P1 y P2, calcular el estadístico y en función de la hipótesis alternativa, considerar la condición de rechazo y evaluarla. ¿Sale? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Va. Entonces, vamos a tratar de poner esto en práctica a través de un ejemplo. Entonces, vamos a primero a buscar entender el ejemplo. Dice, un análisis estadístico generado en los estados de Connecticut y Nueva York en los Estados Unidos
en un análisis estadístico. Y se registró cuando un automóvil tenía colocado tanto la placa trasera como la delantera. ¿Okay? A ver, ¿qué es lo que pasa? En todos aquí en México y en Estados Unidos, tú tienes que tener las dos placas, la delantera y la trasera. ¿Ok? En ocasiones, los propietarios solamente colocan una. ¿Ok? Y entonces, lo que evaluaron es en estos dos estados de los Estados Unidos, evaluaron cuántos tienen solamente la placa trasera y cuántos tienen en realidad las dos placas. ¿Ok? Y entonces, en el estado de Connecticut, solamente, bueno, hay 239 casos donde solamente tenía la placa trasera. En Nueva York hay 9, nada más. Y que tenían ambas placas, fueron 1810 en Connecticut y 541 en Nueva York. ¿Ok? Entonces, en total, si se fijan, aquí hubo prácticamente como alrededor de 2.600 encuestados entre los dos estados, 2.049 en Connecticut y 550 en Nueva York. ¿Ok? Entonces, considerando un nivel de significancia del 5%, la prueba de hipótesis que queremos evaluar en nuestro ejemplo dice: Connecticut y Nueva York tienen la misma proporción de automóviles que solamente portan la placa trasera. Fíjense que en este caso el tamaño de la encuesta es diferente en ambos, pero queremos evaluar si la proporción sería la misma en ambos. Entonces, aquí la prueba de hipótesis es: la hipótesis nula es que la proporción es igual, y la hipótesis alternativa es que la proporción es diferente. A ver, hasta ahí en este planteamiento del problema, ¿se entiende lo que quiero, digamos, concluir, o lo que estoy buscando evaluar en mi hipótesis? Muchachos. Sí, está claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Encontrar, bueno, mis conjuntos o mis muestras son la del estado de Connecticut y la de Nueva York. Eso es X y Y, digamos, en mi planteamiento teórico que puse en esta sección. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? P1 estimado y P2 estimado. Ya que los tengo que calcular el estadístico que voy a utilizar para mi prueba de hipótesis. Calculo el valor crítico y evalúo la región de rechazo. ¿Sale? Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, evalúo cuántos en Connecticut tienen solo una placa. Y en este caso serían 239 de 2049. Entonces la proporción es 239 entre 2049. Y en Nueva York sería 9 entre 550. Entonces aquí en Connecticut fue de 0.11, 0.12 la proporción, con M 2049, y en Nueva York fue de 9 entre 550, fue de 0.016 y aquí 550. ¿Sale? Entonces, P gorro, que sería el valor que va aquí en mi estadístico en el denominador, sería el total que no tuvo la placa en los dos estados entre la suma de los elementos que se encuestaron en ambos estados. Entonces, P aquí gorro serían 239 de Connecticut más 9 de Nueva York entre 2049 menos 550. Esto me da 0.0954 como punto 1. Y en este caso, Q gorro es 1 menos P, sería 0.90. ¿Ok? Entonces, la condición para una muestra grande
por aquí lo planteé, sería n más m por p más n más m por q. Y entonces aquí lo checo. Entonces, n más m por p, aquí sería, si se fijan, n más m son 2600 por 0.1, pues sí me dan. Y n más m por q, aquí serían 2600 por q, pues obviamente se cumple. Entonces, las condiciones para una muestra grande se cumplen en ambos casos. Bueno, la hipótesis nula, entonces, yo la comenté, es que las proporciones sean iguales, que solamente tienen una placa, y la alternativa es que sea diferente. ¿Ok? Entonces, generé mi estadístico de prueba, ¿ok? Y eso me da punto 107. Ahora, como tengo la prueba de hipótesis, me regreso, que sería el caso de la alternativa 3, yo necesito o que Z esté arriba del valor crítico Z alfa sobre 2 o que esté por debajo de menos el valor crítico menos Z alfa sobre 2. Entonces me voy a ver mi planteamiento y entonces si se fijan, Z alfa sobre 2 es 1.96, entonces yo tengo que Z es mayor que Z alfa sobre 2, que es 7.1 mayor que 1.96 y entonces en este caso se cumple. Si calculo el p-valor, esto me da un parámetro sumamente pequeño, a la menos 12, y entonces yo puedo concluir que rechazo la hipótesis de que las proporciones sean iguales. ¿Ok? A ver, no sé si se entendió. A ver, vamos a implementar el código que está planteado en las transparencias. Por favor, les pido abrir Colab. ¿Ok? Y entonces voy a... Entonces, digan, aquí estoy dando M, el valor del tamaño de la muestra de Connecticut, N del de Nueva York, los valores X y Y, saco mi proporción P1, proporción P2, saco la proporción general, Q, calculo mi estadístico, defino mi nivel de significancia, calculo, aquí está el valor crítico, el p-valor, aquí lo voy a calcular, el p-valor. Y en teoría se supone que aquí está todo. Aquí está, aquí me equivoqué, este es P valor. Ok, entonces ahí está. La condición de rechazo es true, o sea, sería verdadera. Se rechaza la hipótesis nula.
A ver, necesito que lo puedan hacer ustedes eso y que lo entiendan, sobre todo el código. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. A ver, entonces aquí nada más tengo que corregir, que aquí es... Aquí nada más hay que corregir, esto es el p-valor. Y aquí sería... ¿Estamos bien? Este fue el caso de evaluar una proporción o un porcentaje que cumple cierta propiedad en dos muestras. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora cuando queremos analizar la variabilidad, en este caso la varianza. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero es comparar las varianzas poblacionales de, en este caso, dos muestras, ¿ok? A través de una prueba de hipótesis. Okay, entonces, tengo dos poblaciones, digo, o dos muestras y quiero analizar. Aquí, mi planteamiento lo voy a tener que actualizar y voy a tener que incluir un nuevo marco teórico, ¿ok? No se me asusten, no es tampoco gran cosa, es simplemente que para hacer esta evaluación, ¿se acuerdan que cuando veíamos pruebas de hipótesis y queríamos analizar o decir algo acerca de la varianza, utilizábamos o asociábamos una distribución especial que era la chi cuadrada? No sé si recuerdan. Bueno, ahora el caso va a ser vamos a tener que incluir algo diferente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a incluir una nueva distribución de probabilidad que se llama la distribución F. ¿Ok? ¿Por qué la necesito? Porque básicamente para comparar las dos varianzas, no puedo hacer yo tomar la diferencia, como le hice con la proporción y la media, sino lo que voy a hacer es tomar el cociente. Y cuando ese cociente es cercano a 1, bueno, es 1, entonces puedo decir que una varianza es igual a la otra, o cuando es menor a 1 o mayor a 1, alguna de las dos van a ser mayores o menores. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la variable aleatoria que se genera de dividir estas dos varianzas. Entonces tengo que introducir una nueva distribución de probabilidad, y se llama distribución probabilidad F. Esta distribución va a tener dos parámetros, que son los grados de libertad del numerador y del denominador, porque les decía que ahora la prueba se va a basar en un cociente. Entonces, Nu1 y Nu2 van a representar los grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, esta variable aleatoria que se genera, esta nueva variable aleatoria que se genera a través de tomar este cociente, y es el cociente de una variable aleatoria de chi cuadrada en el numerador y otra variable chi cuadrada en el denominador. ¿Okay? Esto es lo que le voy a llamar la distribución F. ¿Okay? Acuérdense que la distribución chi cuadrada nació de la prueba de hipótesis para la varianza en la unidad anterior. Entonces, aquí yo tengo un cociente. Y entonces, cuando yo tengo x1
que es distribuido chi cuadrada, lo divido entre sus grados de libertad, y otra distribución, un variable por chi cuadrada con grados de libertad nu2, esto va a tener una distribución f. ¿Okay? Ahora, esta nueva variable aleatoria, ¿qué cumple? Como es un cociente entre dos dos variables positivas, pues debe cumplir positividad. Y esta es una forma que tendría la distribución de probabilidad. Siempre va a ser positiva. Y en este caso, el valor máximo lo obtienen alrededor, en este caso, de 1. Y después decae. Esta es la forma que tiene la distribución. Entonces, vamos a tratar de generar esta gráfica y voy a tratar de explicarles qué es lo que hace. Entonces, regrésense a Colab. Aquí el problema es que me hace cosas raras por las comillas y los apóstrofes. Aquí está. Aquí lo que estoy generando es la distribución en este caso la obtienen por este parámetro df, ¿ok? Aquí déjenme ver nada más. Distribución. Entonces aquí están generando x1. Este comando sec lo que les genera es un vector que empieza en 0, termina en 4 y tiene espaciado de 0.01. Esto lo que están haciendo es este eje, el eje X. Y después lo que están haciendo es con DF obtienen la distribución de probabilidad asociada con la distribución F con valores X1 y grados de libertad N1 y N2. ¿Ok? Y después lo que van a hacer aquí es graficarlo con este parámetro. Lo que están generando aquí en rojo es decir que ustedes quieren, a partir de, en este caso, la probabilidad de que la probabilidad de que esto sea 0.1, o sea, a partir de aquí el área en rojo corresponde a una probabilidad de 0.1 y lo tienen con esta función QF, ¿okay? De cuantil de F. Y eso les da un parámetro FA. Y entonces ese parámetro FA es este valor que está aquí. Y lo que están haciendo después es básicamente generar un polígono para que me genere este cuadro en rojo. Entonces aquí este parámetro me permite calcular el valor a partir del cual la probabilidad es 0.1. Después aquí con X2 generan desde FA, o sea, desde este valor hasta 4, generan mi parámetro en X. ¿Ok? Y aquí en Y2 lo que están haciendo es calcular estos puntitos de aquí arriba de la curva. Entonces básicamente generan este de aquí abajo y con polígono generan el área.
No sé si lo pudieron implementar. Maestro, perdón, en el comando sec, ¿el punto 01 de qué es? Significa que creas un vector que empieza en 0, termina el último elemento vale 4 y entre cada valor hay un intervalo de punto 0,1. Gracias. Sí. ¿Sí les funcionó? Aquí es... aquí. Ya. ¿Sale? Aquí está al revés, no sé por qué me puse menos. Ok. ¿Por eso quedaba el hueco? Exacto, sí, porque debe ser N1, N2, no N2, N1, porque son los grados de libertad del numerador es N1, grados de libertad del denominador es N2. ¿Sí? Ok. Bueno, es el poder entender de dónde viene o qué forma les va a permitir calcular el valor crítico. Entonces, para un nivel de significancia, vamos a definir el valor crítico, que ahora va a tener, si se fijan, 3 parámetros. El nivel de significancia, el número de grados de libertad del numerador y el número de grados de libertad del denominador. Por esto, el valor crítico tiene 3 subíndices. Y entonces, este valor crítico es el valor a partir del cual la probabilidad para una distribución f es igual a alfa. ¿Ok? Aquí en este caso hay una propiedad que es muy particular de la distribución f, y es que f de 1 menos alfa es 1 entre f de alfa. ¿Ok? No sé si me cachan aquí. Por la forma que viene de que la distribución viene de generar de un cociente de variables chi cuadrada. ¿Ok? Entonces, cuando es 1 menos alfa, aquí es 1 entre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular el valor crítico cuando tienen 20 grados de libertad en el numerador, 30 en el denominador y 0.1, este lo pueden calcular con el comando QF. Y entonces aquí lo podemos calcular. Vamos a ponerlo acá. Y les da 1.66. Entonces, el valor crítico lo pueden calcular a través de esa función de R. Ok. Bueno, tenemos ya todo, digamos, el planteamiento. Entonces, tenemos dos muestras. Vamos a asumir que vienen de distribuciones gaussianas e independientes. ¿Ok? Cada una con varianzas diferentes, que esa es la clave. Entonces tengo X y Y, que no necesitan tener el mismo número de elementos. Si se fijan, los datos de X tienen M valores y los datos de Y tienen N. Para evaluar la relación entre la variabilidad de una con respecto de otra o las varianzas, vamos a generar este estadístico. Y este estadístico cumple que tiene una distribución F con m-1 grados de libertad en el numerador y n-1 en el denominador. Entonces, las pruebas de hipótesis
se generan, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Y esto se genera simplemente el estadístico dividiendo la varianza de X entre la varianza de Y. Entonces, si fijas... Entonces, el estadístico es la varianza muestral de X entre la varianza muestral de Y. ¿Sale? Es todo lo que tiene que hacer. Y me van ahora a establecer el valor crítico. ¿Ok? De acuerdo a las tres hipótesis que tengamos. ¿Ok? La varianza 1 mayor que la varianza 2, la varianza 1 menor que la varianza 2, la varianza 1 diferente de la varianza 2. Y entonces van a tener tres regiones de rechazo, como lo hemos estudiado. ¿Ok? Y lo pueden también hacer a través del p-valor, pero ahora el p-valor se considera en función de la distribución F. ¿Ok? Que serían estos tres casos. ¿Sale? Misma idea, nada más que ahora, fíjense, es una variable, bueno, tenemos que tomar una variable aleatoria asociada diferente. ¿Ok? Bueno, puedo generar también el intervalo de confianza para el cociente, fíjense, el cociente de las, en este caso, de las varianzas. ¿Ok? Y vamos a ver el ejemplo. Okay. Vamos a retomar si recuerdan, al inicio de la unidad vimos un ejemplo donde tenemos las calificaciones que dieron a unos alumnos, a un grupo de profesores y a un grupo de profesoras. ¿Okay? Entonces vamos a retomar esos valores. Y vamos a considerar un nivel de significancia del 5%. Y la hipótesis que yo quiero analizar es las calificaciones para los cursos impartidos por profesoras y profesores tienen la misma variabilidad, la misma varianza o la misma variación. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme, me regreso un poco para que recuerden cuáles son esos datos. Déjenme ver. No. Estaban por acá. Estos que están aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los datos de los profesores que están en X y de los profesores que están en Y, que están en escala de 0 a 5. Entonces, lo que quiero analizar es si la variabilidad de profesores es igual a la variabilidad de profesoras. ¿Sale? La hipótesis alternativa sería la variabilidad es diferente para profesores y profesoras. Ok, entonces me regreso. Bueno, entonces la hipótesis nula es que la variabilidad es la misma, es decir, la varianza 1 es igual a la varianza 2 y la hipótesis alternativa es que son diferentes. ¿Ok? Bueno, para estos datos teníamos 12 valores de calificaciones de profesores y 15 para las profesoras. Generamos entonces la varianza muestral y lo que hacemos, si recuerdan aquí el planteamiento de la prueba, es simplemente el cociente de las dos varianzas. Entonces genero mi cociente y tengo que establecer mi valor crítico. En este caso, tengo que calcular dos valores críticos abusados. En este caso, como es una prueba de diferencia, es la hipótesis alternativa 3, que son diferentes las varianzas, tengo que calcular este valor crítico y este otro valor crítico. ¿Ok?
Aquí es 1 menos alfa entre 2 y aquí sería alfa entre 2. Entonces, es una prueba que se llama de dos extremos. Bueno, entonces, el primero es 0.29 y el segundo es 3.09. Entonces, la prueba de hipótesis para rechazar es F está por debajo del primero o por arriba del segundo. ¿Qué creen que pase aquí? Si se fijan, ustedes tienen que F el estadístico está entre los dos valores críticos. Entonces no van a poder rechazar la hipótesis nula. Entonces lo que puede concluir es que la variabilidad es parecida. El p-valor es 0.21, entonces no se pueden dar las condiciones para rechazar la hipótesis nula, es decir, las variabilidades son similares. ¿Ok? A ver, vamos a implementar esto en Colab. Entonces, aquí estoy definiendo las calificaciones de ambos casos. Y calculo aquí el p-valor. A ver, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, los datos de las dos muestras. Calculo el número de elementos en ambos. Calculo la varianza de uno, la varianza del otro. Calculo el estadístico. Calculo el... necesito dos valores críticos, el inferior y el superior. El inferior es 1 menos alfa entre 2 y el superior es alfa entre 2. Y checo si el estadístico F está por debajo del límite inferior. Aquí está, por debajo del límite inferior o por arriba del límite superior. Calculo el p-valor. Aquí es con pf. Fíjense que acá arriba es qf. Y checo. Y en este caso la condición de rechazo es falsa. Entonces no puedo yo concluir que vienen de que la variabilidad es diferente. Profesor, en Dígame. F1 y F2 también se puede poner 1 menos alfa igual a true para el otro, para F2. En lower tail. En lower ¿O no tail. equivale a lo mismo? A ver, déjame nomás regresarme. No, porque estos... tú dices, este de aquí. Ajá, para el otro poner lo mismo, pero poner lower tail igual a true. Según yo sí, debe ser lo mismo. Aquí.
sería eje 1A. Punto 29, nada más déjame checar, según yo sí debe ser lo mismo. Sí, exacto. Sí, exactamente lo bien. mismo. Sí. Gracias. Ujú. Bien, muchachos. Bueno, con eso termino la unidad 5. Es una unidad relativamente pequeña en contenido. La intención es, en la sesión del viernes vamos a ver estos ejercicios de repaso y la idea es prepararse para el examen el lunes, donde vamos a evaluar los conceptos de la unidad 5. ¿Ok? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, pues si no hay más, nos vemos entonces el viernes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta el viernes.